¿De qué hablamos hoy? Que estoy un poco desconcertada. Pues efectivamente de Robinson Crusoe. Dice, Robinson Crusoe era inglés. Bueno, es que se sabe poco. Es que no. Es que no era inglés. Bueno, Robinson Crusoe sí que no existió, sí, pero el personaje en el que se inspiró la historia, el personaje cuya historia oyó contar Daniel Defoe para escribir el libro, era un español, Pedro Serrano, un náufrago del siglo XVI. Fíjense ustedes. Hay dos Pedro Serrano en la historia de España. De uno ya hemos hablado. Es el jinete que murió en 1808, no sé si se acuerdan, repartiendo por todas partes el bando de Móstoles, aquel que dio la señal para la sublevación contra los franceses. Y el otro Pedro Serrano es este marino del que hablamos, que naufragó en el Caribe hacia 1526 y que estuvo 8 años aislado del mundo completamente en un banco de arena, hasta que un barco que pasaba por allí pues le pudo rescatar, ¿no? Imagínenselo, 8 años reales aislado del mundo. La aventura de este Pedro Serrano, relatada años después por el Inca Garcilaso, causó sensación en su momento. Y se da por seguro que Daniel Defoe se inspiró en este Pedro Serrano para escribir su Robinson Crusoe. Exacto, pues de este Pedro Serrano es del que vamos a hablar hoy, porque además no solo es una historia curiosa, ¿no? Es que sobre todo es un testimonio muy vivo de cómo era el carácter de los españoles en el siglo XVI, cómo era aquella gente que había cruzado el mar para llegar a América y de cuáles fueron las enormes dificultades que tuvieron que superar para llevar a cabo la conquista de América. Pongámonos en 1526. Los barcos españoles cruzan el mar Caribe en todas direcciones, pero América todavía es un continente mal conocido. Núñez de Balboa ha descubierto el Pacífico en 1513. Cortés conquista México en 1521. Pizarro ha comenzado su expedición al Perú en 1524. En el sur, en lo que hoy es Colombia, acaba de fundarse Santa Marta, en ese año de 1526. Cartagena de Indias no nacerá hasta bastante más tarde, en 1533. O sea que estamos, por así decir, en el momento originario, inaugural, de lo que iba a ser la América española. Bueno, pues los mayores esfuerzos en ese momento se están concentrando precisamente en ese territorio, en el norte de Colombia, lo que será después el Virreinato de Nueva Granada, que era un sitio dificilísimo, era un territorio muy hostil, de selvas inextricables. Hasta entonces había sido imposible mantener una base estable. Los españoles habían mandado continuamente barcos desde Cuba para abrir esa región, tenían que atravesar un mar inseguro, los mapas todavía no habían cartografiado más que las costas y unas cuantas rutas que se consideraban seguras, pero fuera de esas rutas todo era un enorme peligro. Bueno, pues uno de aquellos barcos, un ligero patache de exploración, partió de La Habana con destino a Santa Marta y lo mandaba este Pedro Serrano. A mitad de camino, en medio del Caribe, un fuerte temporal sorprende al patache. El barco zozobra, demasiado temporal para tan poca embarcación. Naufragan. Entre enormes dificultades, los tripulantes intentan ponerse a salvo. El mar se los traga. Solo 3 logran sobrevivir, entre ellos Serrano. Efectivamente, a nado estos 3 llegan a un banco de arena. Ese banco de arena es un atolón que no figura en aquel momento en ningún mapa, y el lugar es un auténtico infierno. En 50 kilómetros de largo por 13 de ancho solo hay arena y sol, sin apenas vegetación, sin fuentes de agua dulce. Bueno, estos 3 hombres han sobrevivido, pero han quedado aislados en un paraje donde la muerte parece inminente. No saben dónde están, no saben cómo alimentarse, tampoco saben si va a pasar por allá alguna vez algún barco, y lo que empieza es una carrera contra la muerte. De los 3 náufragos, uno muere a los pocos días, solo quedan 2. Serrano sabe que solo sobrevivirá si aprovecha al máximo los exiguos recursos que la isla ofrece. El Inca Garcilaso, que conoció la historia, lo relató así. Luego que amaneció, volvió a pasear la isla, que es despoblada.
halló algún marisco que salía de la mar, como son cangrejos, camarones y otras sabandijas, de las cuales cogió las que pudo y se las comió crudas, porque no había candela donde asarlas o cocerlas. Así se entretuvo hasta que vio salir tortugas. Viéndolas lejos de la mar, arremetió con una de ellas y la volvió de espaldas. Lo mismo hizo de todas las que pudo, que para volverse a enderezar son torpes. Y sacando un cuchillo que de ordinario solía traer en la cinta, la degolló y bebió la sangre en lugar de agua. Lo mismo hizo de las demás. La carne puso al sol para comerla hecha tasajos y desembarazar las conchas para coger agua en ellas de la llovediza, porque toda aquella región, como es notorio, es muy lluviosa. Para que veas, qué dieta. Madre mía, de sabandijas. Dice cangrejos, camarones y otras sabandijas. Pues, bueno, es un auténtico alarde de ingenio lo que protagonizan Serrano y su compañero. Para aprovechar el agua de la lluvia, recolectan caparazones de moluscos y maderas del naufragio y fabrican un pequeño depósito. Para protegerse del sol tropical ardiente y de los fuertes vientos, y como no hay árboles, recogen rocas, conchas y corales y construyen una especie de túmulo que les da sombra y les sirve de cobertizo. Hacen fuego con pedernales. Como no hay vegetación, lo que utilizan como yesca son los jirones de sus propias camisas. Suena mucho, la verdad, a la novela de Robinson Crusoe, ¿eh? Hay que decirlo. Un día, después de varios meses de aislamiento, sucede algo extraordinario. Aparecen dos hombres en un bote y no vienen a rescatarles, por desgracia. También son náufragos. El compañero de Serrano parte en ese bote con uno de ellos en la esperanza de llegar a las costas de Nicaragua. Ambos se perdieron para siempre. Serrano queda con el otro recién llegado. Así quedan, en efecto, en el banco de arena Serrano y este otro recién llegado, ¿no? Y la vida que van a llevar a partir de ese momento es una lucha diaria por la supervivencia. Pero no hay más madera que la que llega completamente azarosa, arrastrada por las olas, producto de otros naufragios. Con esas maderas hacen fuego. El combustible hay que dosificarlo con extremo cuidado porque no sirve solo para calentarse, sino sobre todo para hacer señales por si acaso pasa por allá algún barco, ¿no? También además hay que asar la carne de las sabandijas, como las sabandijas, las tortugas y los moluscos, ¿verdad? Bueno, pasan los años. Serrano y su compañero no se dan jamás por vencidos, y esto es lo impresionante. Fíjate además que desde su atalaya llegan a divisar algún barco español, pero ninguno los ve a ellos. Qué desesperación, ¿eh? Podemos imaginar la desesperación de los náufragos al ver cómo la salvación se les escapa por el horizonte. Y muchos más nos cuesta imaginar así la vida día tras día, 8 años. Sin embargo, un día, pero vamos a dejar que lo cuente el Inca Garcilaso. Durante años, vieron pasar algunos navíos y hacían sus ahumadas, mas no les aprovechaba, por lo cual ellos se quedaban tan desconsolados que no les faltaba sino morir. Pero al cabo de este largo tiempo, acertó a pasar un navío tan cerca de ellos que vio la ahumada y les echó el batel para recogerlos. Así los llevaron al navío, donde admiraron a cuantos los vieron y oyeron sus trabajos pasados. El compañero murió en la mar viniendo a España. El compañero de Serrano, en efecto, murió a bordo. También es desgracia, ¿eh? Sí. Después de 8 años ahí en ese secarral. No llegó a ver tierra firme nunca más. Pero Serrano sí que sobrevivió. Era 1534 cuando lo rescataron y su historia enseguida dio la vuelta a España, que en aquel tiempo era como decir la vuelta al mundo. No es exageración, es decir, tanto impresionó la gesta de supervivencia de Serrano que las autoridades resolvieron llevarlo a Alemania, donde estaba entonces el emperador Carlos, para que Serrano se lo contara personalmente al emperador. El náufrago llegó a la corte imperial, esto es una cosa que además lo escriben con mucha gracia los cronistas de la época, llegó a la corte con toda la pelambre tal y como la tenía cuando fue rescatado, 8 años de pelambre. Como en los cómics. Igual, para dar verosimilitud de la historia, ¿no? Bueno, te puedes imaginar el pasmo del emperador al ver aparecer aquel hombre con la salud ya recobrada, en fin, pero con los cabellos y las barbas de 8 años de aislamiento, en fin. Serrano se convirtió en un hombre famoso. Fue llamado a decenas de reuniones cortesanas donde la nobleza se aprestaba a escuchar su relato. Él mismo lo escribió en una viva narración que se conserva en el Archivo de Indias. Después, efectivamente, y después ya recompensado por la corona, porque Carlos le compensó por aquellos sufrimientos,
Serrano se marchó a Panamá y allí fue donde acabó sus días. El Inca Garcilaso lo contaba así. Algunos señores le dieron ayuda de costas para el camino, y la majestad imperial, habiéndole visto y oído, le hizo merced de 4.000 pesos de renta. Yendo a gozarlos, murió en Panamá, que no llegó a verlos. Se da por seguro que Daniel Defoe, cuando escribió Robinson Crusoe en 1719, tuvo como fuente de inspiración esta historia, la historia del español Pedro Serrano en su inhóspito banco de arena. Mira que ese islote, aquí el infierno en forma de atolón del que hablábamos, hoy se llama Isla Serrana o Serrana Bank, en inglés. Sí, en honor precisamente al náufrago Pedro Serrano. Está a unas 220 millas náuticas, que son como 360 kilómetros al este de la costa de Nicaragua. Y el escenario sigue como estaba en 1526, con la salvedad de que los americanos montaron allí una base militar temporal durante la crisis de los misiles con Cuba, pero fuera de eso, que lo que ha dejado es un poco de basura y tal, el resto, el atolón sigue exactamente como estaba cuando Pedro Serrano anduvo allí de inquilino. ¿Y esto que me dices? Esta noticia que me das aquí abajo me deja patidifusa. Lo último que se ha sabido es que hacia 1990, o sea, desde ayer, sí, unos cazadores de tesoros encontraron el túmulo de rocas, corales y conchas que habían construido Serrano y su compañero para protegerse del sol. Pero qué barbaridad, 400 años después. Sí, señora. Tesoros no encontraron ninguno, que es lo que buscaban. Pero, bueno, encontraron quizá el tesoro más importante, que es el del inmenso esfuerzo de supervivencia de este hombre, del capitán Pedro Serrano, y sus compañeros. ¿Se imaginan? 8 años bajo un sol de justicia, sin recursos, sin agua, sin comida, pero manteniendo la esperanza. Ese era la gente que daba la España del siglo XVI, esa madera. Como para no sentirse orgullosos.